Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. Muy buenos días, tengan todos. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros en esta mañana y pues contarles acerca del estudio GEM 2021, gracias al apoyo de la AMPYME y gracias al apoyo también de nuestros amigos de IESA. Pues iniciando esta mañana, ¿no? Como les mencioné antes, gracias al apoyo de AMPYME y de IESA. Durante este espacio que vamos a tener en esta mañana, se presentarán los indicadores que miden la actividad emprendedora en todas sus facetas en Panamá, en comparación con más de 70 países, los cuales son un insumo súper valioso para la elaboración de programas, proyectos, políticas públicas de carácter integral para mejorar la competitividad y el desarrollo de Panamá. Adicional a la presentación de los resultados, vamos a compartir un panel de expertos con nuestros invitados, el señor Federico Fernández de IESA, Marcela Muñoz de ADEN y Rolando Gittens, que también es de Indicasat, moderados por Alejandro Carbonell, director de innovación de la Ciudad del Saber, donde se discutirán los principales resultados de la encuesta a expertos de este valioso estudio. A continuación, invitamos a la sala al licenciado Óscar Ramos Girón, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, quien nos ofrecerá las palabras de apertura de este evento. Bienvenido. Muy buenos días para todos, en especial a nuestros socios estratégicos del Centro de Innovación de Ciudad del Saber y el Instituto de Estudios Superiores IESA, quienes una vez más son parte de este estudio global de emprendimiento GEM 2021. Se trata de un estudio científico que nos permite conocer por dónde vamos, cómo lo estamos haciendo y, sobre todo, lo más importante, hacia dónde debemos proyectarnos o cuál debe ser la ruta a seguir. Una medición científica que involucra los resultados del trabajo que hemos estado haciendo como un solo equipo: gobierno, empresa privada, academia y todos los actores que intervienen en este ecosistema, que se constituye en una de las sólidas bases de la economía nacional. A nombre del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cuen, quien está comprometido con los emprendedores y el sector de la micro y pequeña empresa, les agradecemos por el trabajo realizado. La AMPYME tomará las cifras, resultado de este estudio, como materia prima para el diseño de su trabajo. En el caso nuestro, la medición, además de compararnos con más de 70 países del mundo, nos permite saber cómo estamos con respecto al resto de las economías y nos proyecta a conocer sus experiencias. Saber qué están haciendo ellos bien y qué hacemos nosotros de manera inadecuada para tomar las buenas experiencias y descartar aquellas políticas que no han dado los mejores resultados. Con el estudio en mano, tendremos certeza de saber hacia dónde apuntar nuestras acciones, la manera en que debemos diseñar nuestros planes, proyectos y políticas públicas en la vía de mejorar el trabajo gubernamental. Todo para mejorar la competitividad y el desempeño de quienes toman el difícil camino de emprender. Señores, señoras, compañeros, todos los trabajos de estos momentos los vivimos por la pandemia de COVID-19. La economía nacional sigue caminando con pasos firmes hacia la recuperación. El panorama es halagador y esperanzador. Por eso, estos resultados se convierten en una herramienta oportuna para el diseño de nuestras políticas. Razón por la que reitero nuestro agradecimiento a quienes han colaborado para hacer este estudio una realidad. Nuevamente, muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, señor director Oscar Ramos, de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por estas valiosas palabras de apertura. A continuación, presentamos a Cristina Collazos para dar inicio a la presentación de los resultados. Cristina es gerente de inversión de la Ciudad del Saber y nos va a estar acompañando en la primera parte de esta mañana. Bienvenida, Cristina. Gracias, Carla. Estoy súper emocionada por estar aquí y presentarles un resumen de los resultados del GEM, cuyas siglas significan Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que mide la actividad emprendedora en Panamá y en otros países del mundo. Importante que vamos a estar recogiendo todas las preguntas que tienen para contestarlas en un live el jueves a las 4 desde la cuenta de Innova CDS, y pueden dejar sus preguntas en el chat donde dice Q&A only para que puedan mandarnos sus preguntas. El GEM, o el Monitor Global de Emprendimiento, es el estudio de emprendimiento más grande del mundo y, como comentamos anteriormente, ayuda a líderes y actores de cada uno de los ecosistemas a entender principalmente tres cosas. Uno, el perfil del emprendedor y de los emprendedores. Dos, el negocio que están realizando los emprendedores. Y tres, el entorno o el ecosistema de emprendimiento de cada uno de los países y dónde estamos fuertes y dónde debemos ir mejorando. El estudio GEM fue fundado en 1999 por el London Business School y Babson. Ya tiene 22 años de data, más de 200.000 entrevistas por año y pues ha tenido más de 120 economías de todo el mundo que miden la actividad emprendedora de cada uno de sus países y ciudades. El emprendimiento es súper importante y me encanta algo que dijeron en la conferencia del GEM. Stephen Hill, del equipo de GEM en Londres, dice: las vacunas protegieron la salud de las naciones, pero el emprendimiento es el que protegerá la riqueza de las naciones. Entonces, en un momento donde la pandemia está pues ya acabando, o ese es el feeling que uno tiene, es súper importante entender que al final hay secuelas y pues el emprendimiento es esa vacuna que protegerá la economía de nuestros países. El estudio GEM, como comentaba Carla, es realizado en conjunto y colaboración por tres instituciones. Una es la Fundación Ciudad del Saber, específicamente dentro del área del Centro de Innovación, que se encarga de gestionar el emprendimiento innovador y se enfoca en acompañar emprendimientos desde emprendimiento tradicional, startups innovadoras, gestión emprendedora y capital riesgo. Tiene más de 20 años de experiencia y ha tenido la oportunidad de manejar hasta $10 millones en proyectos grandes con el BID, Banco Mundial, CAF y otros inversionistas. También tenemos a IESA, que es una escuela de gerencia fundada en 1965 en Venezuela y que ha estado con nosotros en Ciudad del Saber desde el 2008. Ellos se enfocan en hacer maestrías y capacitación ejecutiva en 8 áreas gerenciales y han tenido hasta más de 8.000 gerentes al año en actividades de formación. Y también tenemos a la AMPIME, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se encarga de promover la cultura de emprendimiento a nivel nacional. Se encarga de diseñar y fomentar programas que fortalecen el emprendimiento en nuestro país. Así que gracias a estas tres instituciones tenemos esta data que vale recalcar que ya llevamos un poquito más de 10 años de estar constantemente midiendo y al final, si tenemos data, tenemos capacidad de tomar decisiones. Bueno, el estudio GEM está dividido en dos partes. La parte 1 es la encuesta a la población adulta, también llamada APS, donde se hicieron 2.003 entrevistas entre junio y agosto del 2021 por medio de llamadas telefónicas a adultos de 18 a 64 años en áreas urbanas y pues hablamos y le hacemos las preguntas para medir todas las cosas importantes que mide el GEM y esa es la primera parte del estudio. Y la segunda parte del estudio es una encuesta que se hace a expertos en estos 9 pilares para entender el ecosistema emprendedor dentro de este país, Panamá, cómo está, dónde está fuerte y dónde falta pues que mejoremos nuestras políticas. Se hizo una encuesta a 36 expertos que vamos a estar viendo en la última parte de este evento con el panel a expertos.
Cabe recalcar que es importante entender que Panamá, ¿cómo se compara Panamá? El GEM al final del día lo que decidió hacer es dividir las economías por medio de PIB per cápita. Entonces Panamá se compara con las economías, aquí como ven en la gráfica, nivel B, que tenemos un PIB per cápita entre 20.000 y 40.000 dólares. Y por eso vamos viendo que nos comparamos con Belarus, con Chile, Grecia, países que usualmente pues no nos comparamos, pero el GEM lo decide comparar de esta forma, además de por medio de la región. El concepto de tubería empresarial es el principal concepto que nosotros utilizamos para entender qué está pasando dentro de la actividad emprendedora en Panamá. Y es importante entender que el concepto de tubería empresarial que vamos a ver facilita el análisis del proceso, cuantifica dónde están las fugas, dónde se nos caen los emprendedores y qué cosas, para que nos dé claridad de qué cosas podemos hacer para generar políticas, formación, ayuda en cada etapa del proceso. Este es el embudo o el funnel de emprendimiento que hemos tenido en Panamá los últimos 3 años y es súper interesante porque está dividido en varias diversas etapas que voy a ir explicando. La primera etapa se dedica a medir aceptación social, que es básicamente el porcentaje de adultos que expresan que tienen percepción positiva de emprender, que emprender es una elección de carrera profesional y es deseable, es bien vista, te da nivel de estatus, te da respeto y también mide si nosotros en Panamá vemos noticias sobre nuevos emprendimientos que han tenido éxito, noticias y en los medios. Entonces, esto mide la aceptación social. De ahí, medimos si hay empresarios o empresarias potenciales, que esto básicamente mide el porcentaje de adultos que expresan que tienen una posición positiva relacionada a que ve oportunidades de emprender, considera que tiene el conocimiento y las habilidades para llevar un negocio a cabo y también si tiene miedo al fracaso y considera que este es un obstáculo. Entonces, cuando decimos empresario potencial, es una persona que dice, hay oportunidades, sé que puedo emprender y el fracaso o el miedo al fracaso no es un obstáculo para que yo emprenda. De ahí seguimos bajando a empresarios intencionales. ¿Quiénes son las personas que dicen, yo tengo la intención de emprender en los próximos 3 años? Y entonces esta primera etapa, que son las primeras 3 partes que queremos ir entendiendo, vamos viendo que Panamá constantemente tiene una buena aceptación social a todo el tema del emprendimiento. Tenemos gente que dice que puede emprender, que ve oportunidades y que considera que el fracaso no es un obstáculo. Después tenemos bastantes personas, o sea, el funnel sigue bajando bastante bien. Tenemos personas que dicen que tengo la intención de emprender en los próximos 3 años y aquí en el siguiente es donde comenzamos a ver dónde están las mayores fugas dentro de nuestro ecosistema emprendedor en Panamá los últimos 3 años. Y es cuando pasamos de intención a acción, que son los empresarios nacientes. Los empresarios nacientes miden las actividades empresariales que toma una persona en una etapa bien inicial, en menos de 3 meses. O sea, llevas 3 meses, exacto, llevas entre 1 y 3 meses activamente comenzando tu empresa. Aquí vemos una fuga importante del 31% entre las personas que dicen que tienen la intención de emprender y las que realmente comienzan a activamente mover su empresa. Después de ahí tenemos otra fuga más importante del 47% cuando medimos los empresarios nuevos, que son las personas que activamente están llevando su empresa a cabo y que tienen más de 3 meses de estar accionando en eso, pero menos de 3.5 años. Y de ahí tenemos el empresario establecido, que son todas las personas, emprendedores, empresarias, que tienen más de 3.5 años llevando su empresa adelante. ¿Qué es importante rescatar aquí? Entender que las fugas importantes están en empresarios intencionales hacia nacientes. ¿Qué cosas podemos hacer que realmente le den la oportunidad o el peace of mind, la paz mental a las personas en este país para que puedan emprender? Hemos visto
y los invitamos a ver los estudios GEM de otros países que ellos también postean online, que hablan sobre países que el empresario intencional es una gran, o sea, no hay una gran fuga entre empresario intencional y naciente, porque hay oportunidades de darle salud, escuela, o sea, los básicos de la vida están cubiertos. Entonces, tal vez lo que podemos ver aquí es que hay un gran riesgo para una persona tomar esa decisión de comenzar a emprender. Y lo siguiente que tenemos que, bueno, por lo menos nosotros en Ciudad del Saber, los invito a todos a tener en mente, es lo preocupante que es en la última métrica de empresario establecido, porque lo que vamos viendo es que hay un decrecimiento, y como tenemos data de los últimos 10 años, en efecto, los últimos 10 años es una métrica que ha ido decreciendo sobre las empresas que viven más allá de 3.5 años. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurar que las empresas que nacen y que comienzan a ser pues nuevas puedan sobrevivir los 3.5 años? Aquí la segunda data más importante es el TEA, que podemos ver ahí. El TEA mide la actividad emprendedora del país, o sea, cuando hay un empresario nuevo o naciente, todo aquel que tiene menos de 3.5 años, y Panamá tiene un TEA del 22%, o sea, 1 de cada 5 estamos emprendiendo, y es importante. Tenemos un TEA bastante alto para la región. Aquí lo que podemos ver es el mismo funnel, el embudo de emprendimiento, y en sus distintas fases, dividido por género, por hombres y mujeres. Y aquí lo interesante es entender que las mujeres tenemos una fuga más notoria, más grande, cuando nos convertimos de intención a naciente por diversas causas, y tenemos una fuga más importante en cuanto a sobrevivir más allá de 3.5 años. Y es importante entender por qué abandonamos ese negocio, cuáles son las cosas que están haciendo que no podamos mantener nuestros negocios como mujeres a lo largo del tiempo, y atacar pues estas cosas que podemos ver en el GEM. Excelente. Ahora vamos a hablar sobre el emprendimiento en Panamá, y es importante entender, aquí podemos ver cómo Panamá se compara con las distintas economías entre nivel A, nivel B y nivel C. Les recuerdo que Panamá se compara con las economías nivel B, y lo podemos ver ahí subrayado en naranja, y podemos ver en azul la cantidad de personas que nacen, que comienzan a hacer un negocio, y en naranja la cantidad de personas que son empresarias establecidas. O sea, aquellos que viven más allá de 3.5 años. Y podemos ver que Panamá tiene una fuga importante entre emprendimientos que nacen y que sobreviven, y lo más importante que hay que entender aquí es que cuando uno tiene un montón de nuevas empresas que nacen, pero morimos en el intento, no todas sobreviven, esto significa que nosotros tenemos una economía que no necesariamente está evolucionando, innovando, cambiando, ya que los nuevos negocios no tienen propuestas frescas, diferenciadas, y no están logrando sobrevivir y posicionarse para poder cambiar el total de la economía. Estamos emprendiendo de forma bastante tradicional en un mercado pequeño que es muy competitivo. Es muy competido, y pues esto hace que nuestras empresas no sobrevivan a lo largo del tiempo. Y aquí lo cool, para que lo puedan leer luego, es entender dónde están las otras economías y qué son las cosas que ellos hacen para que los emprendimientos puedan vivir y crecer más allá de 3.5 años. Aquí podemos ver una comparación entre los resultados dentro de Latinoamérica, nuestras economías, entender quién está emprendiendo, cuánto estamos emprendiendo y dónde está Panamá ubicado. Y aquí podemos ver que tenemos una tasa de emprendimiento nuevo emprendimiento bastante saludable comparada con la región. Así que este es nuestro porcentaje usual, que habíamos visto que había subido descomunalmente dentro de la pandemia el año pasado, y ahora ha comenzado como que a establecerse
a los niveles que solía ser en el 2019. Así que estamos viendo un nuevo TEA que está más alineado a lo que suele ser. ¿Por qué emprendemos dentro de Panamá? Y esto también está bastante interesante entender. Aquí medimos si nosotros emprendemos porque queremos marcar una diferencia en el mundo, porque queremos continuar una tradición familiar, para crear riquezas o para ganarme la vida porque el trabajo escasea. Dentro de Panamá, y usualmente cuando vemos las economías latinoamericanas, la principal razón por la cual estamos emprendiendo es para ganarme la vida porque el trabajo escasea. Y esto es conocido como emprendimiento por necesidad, que es algo que hemos visto crecer muchísimo, es una razón por la que hemos visto crecer muchísimo dentro de la pandemia, gracias a toda la situación económica que hemos tenido. Sin embargo, lo que recomienda el GEM es que emprendimientos que nacen con la intención de crear riquezas o ganar una renta muy alta y para marcar una diferencia en el mundo son emprendimientos por oportunidad que tienen una oportunidad más importante de innovar, tienen espacio para innovar. Entonces es súper interesante entender que si emprendemos para ganarnos la vida porque el trabajo escasea, usualmente eso está amarrado con que la empresa no tenga innovación, no utilice tecnología, por ende no crece a lo largo del tiempo. Excelente. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo en el chat para que podamos contestarlas luego. Ok, ya ahora vamos a pasar a entender el perfil del emprendedor, de los emprendedores panameños. ¿Quiénes somos y cuál es nuestro perfil? Una de las cosas más importantes que rescatamos de este estudio GEM es la etapa universitaria o educacional que tienen nuestros emprendedores en este momento en Panamá. Y lo que queremos rescatar aquí es que es algo que hay que atacar porque más de la mitad de los emprendedores nacientes, esto es en etapa temprana, tienen una educación universitaria parcial o menor. O sea, donde ven universidad parcial, secundaria parcial y primaria, es lo que estamos viendo que tiene mayor peso dentro de nuestros emprendedores en etapa temprana. Esto revela que la mitad de los emprendedores que están naciendo en este momento podrían no tener la calidad de talento humano o las capacidades que se requieren para llevar una de estas empresas al éxito y crecer a través del tiempo, innovar, utilizar tecnología, vender, competir internacionalmente. Entonces, esto es uno de los datos que nos saltó al ojo. Y tenemos una gran oportunidad de alcanzar a todos aquellos que están en la segunda mitad de la gráfica, que son todas las personas que están emprendiendo y que tienen formación universitaria o por posgrado o técnico. Alcanzar este 46% de profesionales con niveles de formación universitaria o superior, es importante motivarlos para emprender porque aquí nosotros entendemos que hay una oportunidad de promover el emprendimiento y que tenga alto potencial porque el emprendedor o la emprendedora tiene capacidades de crear este tipo de empresas que compitan internacionalmente. Seguimos con emprendedor en etapa temprana y aquí podemos ver dónde están los focos de emprendimiento dentro de nuestro país. La región capital y central en los últimos 2 años se han vuelto más atractivas para emprender. La ciudad de Panamá sigue siendo el foco de emprendimiento dentro de nuestro país, sin embargo vemos que toda el área central está creciendo y generando nuevos emprendimientos. Entonces, es súper interesante pues entender dónde están y es algo que usualmente hablamos dentro de Ciudad del Saber, el hecho de que la mayoría de las empresas estén siendo generadas dentro de la capital es algo que vemos replicarse a lo largo de todos los ecosistemas de emprendimiento y es normal. No conocemos Estados Unidos, conocemos Silicon Valley, conocemos New York. Entonces siempre uno ve que la innovación y todo el tema de emprendimiento tiene áreas focales y es importante pues ir explotando eso. Lo que rescatamos aquí es que
hay una oportunidad de ir enfocando en esas áreas centrales y occidentales de Panamá, donde están nuestros focos de capacitación e inyección de capital para generar nuevos emprendimientos en temas que nos interesen explotar como país. Seguimos con etapa temprana, el emprendedor en etapa temprana, y esto es realmente súper interesante entender en qué cosas está emprendiendo nuestros nuevos emprendedores. Y como podemos ver, el comercio al por menor, hoteles, restaurantes, sigue siendo increíblemente lo que más estamos emprendiendo después del 2020, y el comercio al por menor, hoteles y restaurantes fue el área que más fue impactada dentro de la pandemia. Y nuestros nuevos emprendimientos siguen enfocados en esa área. Entonces, ¿qué podemos hacer como ecosistema, como escuelas, universidades, etcétera, para formar a las personas y diversificar el tipo de emprendimiento nuevo que estamos teniendo? Tenemos una subida en servicios profesionales, lo cual es genial, y en agricultura, silvicultura y pesca, que podemos ver hacia abajo de la gráfica. Estas son las nuevas áreas donde se están enfocando nuevos emprendimientos, y rescatamos mucho nuestro enfoque en nuevos emprendimientos que se enfoquen en información y comunicaciones, que vemos que el 4% de nuestros emprendimientos están naciendo en este tema, el cual nos da la oportunidad de competir internacionalmente y salirnos de este mercado que es bastante chiquito. Aquí podemos ver, pasamos ahora del emprendedor naciente y el emprendedor nuevo hacia el emprendedor establecido. Las emprendedoras establecidas que tienen más de 3.5 años de estar viviendo. Lo que podemos ver es quiénes son estas personas. Son personas que están más enfocadas a tener capacitación universitaria y posgrado. Sin embargo, también tenemos una importante cantidad de emprendedores establecidos que tienen una educación universitaria parcial, secundaria y primaria. Entonces, es súper interesante entender que los emprendedores que están sobreviviendo 3.5 años, tenemos una gran cantidad de personas que necesitamos impulsar e inyectar formación para que sus emprendimientos que ya han vivido este tiempo, pues puedan innovar, puedan utilizar tecnologías y crecer y competir internacionalmente. Los emprendedores establecidos, ¿dónde están ubicados? Y es bien interesante esta gráfica, me llamó muchísimo más la atención que el emprendimiento naciente, porque lo que podemos ver es que sí, en la capital están enfocados la mayoría de emprendimientos establecidos. Sin embargo, hay un decrecimiento importante en negocios establecidos en la capital y un crecimiento importante en negocios establecidos en la zona occidental y en la zona central. ¿Y esto por qué pasa? Esto puede ser que se debe al tipo de actividades y negocios que desarrollamos en las distintas regiones. Durante la pandemia pudimos ver que la actividad primaria tipo agricultura, silvicultura, pesca, etcétera, se mantuvo estable y creció, pero en la capital, pues, la cantidad de personas que tenemos enfocadas en comercio al por menor, restaurantes, etcétera, es algo que fue bastante golpeado. Entonces vamos viendo cómo el tipo de negocio que hacemos por zona es importante y cómo las zonas dentro de Panamá van creciendo dependiendo de a qué se dedican. Esto es un insight realmente cool que los invitamos a leer luego en el estudio GEM. Y aquí lo podemos ver claramente, el perfil establecido, a qué se dedica. Y vemos que no se dedica, sí está en su mayoría al comercio al por menor, hoteles y restaurantes, sin embargo, no se dedica tanto como el emprendedor naciente. Vemos que se enfoca más en servicios profesionales, en agricultura, en gobierno, salud, educación, servicios sociales, y diversifica más el tipo de negocio que tiene el emprendedor establecido, y ahí es donde está la clave para poder tener una economía que es dinámica.
Razones por qué abandonamos nuestro negocio, y el GEM desde el año pasado comenzó a agregar la opción de la pandemia, como el coronavirus, como una de las opciones que hizo que tú tomaras la decisión de cerrar tu empresa. Sin embargo, a medida que nos estabilizamos y recuperamos, podemos ver que la pandemia, siendo la principal razón de cierre, comienza a decrecer, y las razones como la segunda, que es el negocio no era rentable, comienza a tomar tracción. Y algo que nosotros rescatamos muchísimo aquí es que el negocio no es rentable va por encima de problemas para obtener financiación. Y aquí podemos ir entendiendo como ecosistema dónde están las patas cojas que podemos ir atacando como ecosistema en nuestros emprendedores y nuevos negocios. Si el negocio no es rentable, hay muchas razones por las cuales el negocio no es rentable. El pricing puede que está mal, hay temas de marketing, hay temas de modelo de negocio que podemos atender, de rentabilidad, etc. Y es más importante, y parece, según el GEM, parece tener un peso más importante que crear financiación o nuevas oportunidades de financiación. Una de las cosas que hemos aprendido internamente es que financiación sin formación y acompañamiento es algo que históricamente en Ciudad del Saber no nos ha funcionado, y aquí podemos ver en el GEM que habla de que el negocio no es rentable, es importante también atacarlo. Así que oportunidades de financiamiento amarradas siempre con formación y acompañamiento. Y bueno, ya vamos a ir entrando a la última parte del resumen del estudio GEM. Hablamos un poco sobre el ecosistema y la tubería empresarial. Ahora hablamos un poco de quiénes son nuestros emprendedores establecidos y en etapa temprana, y ahora vamos a hablar sobre el tipo de empresas, las características de las empresas de estos emprendedores. Esta parte habla muchísimo de innovación y de uso de tecnología. ¿Ok? Y lo que podemos ver es, históricamente dentro del GEM, hemos visto que el emprendedor de Panamá no necesariamente está en su mayoría enfocado a innovar. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un 66% de los emprendimientos en etapa temprana y un 61% de los emprendimientos establecidos que dicen que no ofrecen ningún producto o servicio nuevo. Sin embargo, hemos visto un crecimiento importante en la segunda parte de la gráfica de los emprendimientos nacientes y establecidos que dicen que ahora están ofreciendo algo nuevo para la gente en la zona en la que vive, nuevo para la gente en el país que viven, y pues donde está nuestro check es todos aquellos emprendimientos nuevos y establecidos que están ofreciendo cosas nuevas para el mundo. Y rescato muchísimo ese 5% en naranjita de los emprendimientos establecidos, emprendedores establecidos que dicen que están ofreciendo algo nuevo para el mundo, porque es algo que tradicionalmente estos 10 años de data del GEM no hemos visto mucho. Sin embargo, este año está creciendo los emprendedores establecidos que están buscando innovar, y esto es realmente importante. Cómo formamos a la gente que está emprendiendo y que está con emprendimiento sostenible después de 3.5 años a innovar y darles las herramientas para innovar. La innovación va amarrada directamente en el uso de nuevas tecnologías o procedimientos para producir sus productos o servicios. Igual, emprendimiento en etapa temprana en azul y establecidos en naranja, podemos ver que sí, estamos ambos, la mayoría, enfocados en que no utilizamos nuevas tecnologías o procedimientos para hacer nuestros servicios o productos. Sin embargo, vemos que la pandemia ha tenido su impacto importante en que la gente esté adoptando nuevas tecnologías para, en comparación a la zona en la que vivo, nuevas tecnologías para la gente de su país, y nuestro enfoque principal, nuevas tecnologías en el mundo. Esto sé que hemos sentido que la pandemia nos ha acelerado a adoptar tecnología, y pues en este tipo de gráficas y en el estudio GEM podemos verlas. Podemos ver el impacto de la adopción de la tecnología. Aquí nos enfocamos en emprendedores en etapa temprana y habla sobre ingresos provenientes del extranjero. El GEM considera que una empresa internacional es una empresa que vende
por lo menos el 25% de sus ingresos vienen del extranjero. Y aquí vemos realmente algo que es muy de Panamá y hay veces que es muy latinoamericano, y es que nos enfocamos en nuestro mercado. Panamá es un mercado mínimo, sin embargo vamos viendo que hay más empresas nuevas que se van dedicando y enfocando a internacionalizar sus negocios. Con la segunda parte siendo mis ingresos entre el 1 y el 25% provienen del extranjero. Pero aquí es donde está lo interesante. Estos son los emprendedores establecidos 3.5 años para adelante. Y vamos viendo que los establecidos sí tuvieron que hacer un ajuste importante en pandemia para comenzar a vender y competir afuera. Vamos viendo cómo va subiendo entre ese 1 y 25% de mis ingresos vienen del extranjero. Vamos viendo cómo va creciendo y aquí hay una oportunidad importante de formación hacia cómo abrir mercados, cómo exportar, que nuestros emprendedores pueden utilizar y les puede convenir mucho. Generación de empleo en negocios en etapa temprana. Aquí lo que podemos rescatar es que en la primera parte de la gráfica, en la parte izquierda, hablan sobre cuántas personas están trabajando en el negocio ahorita mismo en este momento, y vemos que la mayoría dice que entre 1 y 5 empleados. Y la segunda parte de la gráfica a mano derecha es la cantidad de empleados actuales y futuros que tú piensas que vas a tener. Y aquí vemos que el empresario en etapa temprana habla sobre crecer un poquito, pero tenemos una gran mayoría que dice que se van a quedar bastante igual. Entonces, importante, si innovamos, utilizamos tecnologías, nuestras empresas crecen, por ende podemos crear más empleos. Y este es el generación de empleo en negocios establecidos. Y los negocios establecidos dicen que hoy día tienen entre 1 y 5 empleados, y en el futuro lo que más ven es que van a tener igual, entre 1 y 5 o máximo entre 6 y 19. Y aquí es lo que vemos, que hablaba un poco al inicio. Tenemos una economía que genera mucho emprendimiento. Nuestros empresarios establecidos pues sobreviven esos 3.5 años, pero no crecen. Y esto es algo importante que hay que atacar. Y bueno, en el emprendimiento femenino, aquí lo que rescatamos es razón principal para abandonar un negocio por género, y vemos que en cuanto a mujeres es importante atacar todo lo que tiene que ver por motivos personales o familiares. Vemos que es un 6% entre hombres, un 15% razones de abandono entre mujeres, y esto es algo que está bueno atacar, amarrado a problemas para conseguir financiación, que vemos que a las mujeres les cuesta muchísimo más conseguir financiación que a los hombres. Y bueno, detalle de tipo de negocio en etapa temprana por género, lo que podemos ver es que tenemos más mujeres enfocadas en comercio al por menor, hoteles y restaurantes que los hombres, y este es un área que es un océano rojo. Hay demasiada competencia, demasiado copy-paste, y pues podemos inyectar en que más mujeres diversifiquen sus tipos de negocios, y rescatamos mucho en que tenemos más mujeres enfocadas en información y comunicaciones este año que en el 2020. Excelente. Ahora vamos a la última parte del estudio GEM, donde voy a traer a Alejandro Carbonell, director del Centro de Innovación, para que nos comente sobre el panel de expertos. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esos datos súper interesantes. Vamos a ir poniendo la del panel de expertos, que está acá. ¿Confirman si ya se ve la presentación? Ah, no, para ver, está en este momento. Súper, súper. Nada más para responder una pregunta. Sé que vamos a tener un live después, pero para responder una pregunta de cuándo vamos a tener este estudio. El estudio va a estar colgado en la página web. Cuando terminemos la presentación lo vamos a subir, el estudio completo. Cristina hizo un súper ejercicio de resumen de este estudio, y la idea es que cuando terminemos la presentación lo van a tener completamente. Igual les vamos a mandar un correo a todos aquellos que se inscribieron para ver esta presentación, que además está siendo grabada. Entonces, solamente para entrar en materia, Cristina explicó que el GEM, el Estudio Global de Emprendimiento, está dividido en dos grandes partes. Una es el
APS, que es el estudio per se que habla y encuesta a los emprendedores y emprendedoras de todo Panamá. Y la otra parte es la opinión de los expertos o el NES, National Expert Survey, encuesta nacional de expertos. Y se entrevistan todos los años a 36 expertos en 10 categorías, en una serie de preguntas y subcategorías para poder saber realmente y medir esa temperatura de cómo está el ecosistema, ¿no? Y esas 10 categorías que estaban aquí van desde apoyo financiero, transferencia de I+D, infraestructura física, se evalúan del 1 al 10, con puntos decimales, obviamente. Y aquí tenemos una gráfica general de cómo se evaluaron estas categorías, siendo la más alta la infraestructura física, la infraestructura comercial y profesional y la situación COVID, que era una categoría incluida ahorita por temas de COVID, y las más bajas siendo el apoyo financiero, la educación e información y la transferencia de I+D. Para ponerlo en contexto, les dije que era de 1 al 10, Panamá en total, en general, está en 3.9 de 10, o sea, estamos fracasados en esta percepción, el promedio siendo 5, donde es suficiente en la cantidad de países que estamos por debajo de la ambulancia aquí, pero eso es una percepción de expertos. Y por eso quiero regresar aquí a esta parte. Hoy vamos, además de explicar lo que salió en el estudio global de emprendimiento, específicamente en esto, vamos a pedirle a 3 expertos en los 3 temas donde salimos peor rankeados este año. Quiero invitar entonces a la sala en la parte de apoyo financiero, con el sombrero inversionista, a Federico Fernández de IESA. En la parte de educación y formación, invitar a Marcela Muñoz de Aden University. Y en la parte de transferencia de I+D al doctor Rolando Gittens de Indicasal. Bienvenidos, bienvenida Marcela, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Alejandro, todo muy bien, encantados de la invitación. Excelente, excelente. Bueno, entonces manos a la obra. Vamos a ver si podemos poner esto en la parte de abajo. Perfecto, es que la diapositiva está diseñada para poder vernos perfectamente. Entonces quiero darles el contexto. En la parte de apoyo financiero se miden varias categorías, varias subcategorías, y la más alta rankeada fue financiamiento de inversionistas informales. O sea, gente como Friends and Family, familia que está invirtiendo, es lo mejor rankeado en esto, con un 4.4, todavía por debajo del promedio, y lo peor rankeado con un 2.8 si existe acceso a microfinanciamiento, 2.7 si existen suficientes inversores profesionales y 2.5 si existe suficiente oferta de IPO, es decir, a la bolsa. Entonces quiero abrir el panel preguntándole directamente a Federico. Federico, primero que todo tus opiniones de esto, brevemente, pero también Federico, ¿en qué debemos enfocarnos como país para despertar y atraer el interés de inversionistas ángeles y fondos de capital de riesgo para invertir en empresas panameñas de alto potencial? Sí, buenos días a todos. Gracias por invitarme a contribuir en este panel. Qué lujo ver después de tantos años el GEM repitiéndose una y otra vez, dándonos información valiosa. Un placer ser parte de ese esfuerzo desde IESA. Bueno, primero, en relación con el indicador de apoyo financiero de lo que dicen los expertos, digamos, no me extraña lo que encontramos. Al final, digamos, eso que mencionan inversionistas informales termina siendo un círculo cercano, ¿no? Al final es donde tú acudes cuando necesitas ir más allá de tu bolsillo, y aparentemente ahí la nota pues es la mejor de la que tiene Panamá, pero si se recuerdan que el 10 es el máximo, pues no estamos tan bien. Sin embargo, es la mejor cita de esa evaluación, y vemos cómo se va deteriorando en los puntos críticos que tú mencionas, ¿no? El siguiente eslabón como que no lo ven tan bien, llamémoslo microfinanciamiento, y un poco más allá como que no lo ven tan bien, y hay un hueco que es precisamente tu pregunta que ya vamos a contestar, y ni hablar del último eslabón de la cadena, que es salir con una oferta pública de acciones. O sea que el mercado lo que te está diciendo efectivamente está reflejado en los números claritos, que los eslabones van deteriorándose en la medida que voy caminando en la evolución del negocio. Y para responder tu pregunta en relación a cómo hacer para que dentro de 2 años, ojalá esa respuesta a suficientes inversores profesionales sea muy bien valorada, no es nada fácil, Alejandro, porque el mundo de atraer inversores profesionales de afuera supone que convenza a esos señores, por un lado, que hay deal flow, digamos, que hay negocios suficientes que justifiquen que uno entre en el radar. Y ahí la estrategia típica país que ha tenido éxito es que quienes tienen nacionales del país, visibilidad internacional, sacarles el máximo jugo posible, digamos, darle un reconocimiento gigantesco. Hay un éxito guatemalteco que es Duolingo, y le han sacado todo el jugo del mundo para que la gente se voltee hacia allá. Y así en distintos países podemos tener ejemplos
de pequeños éxitos que le sacamos mucha punta, primero para que los internacionales vean, aquí hay deal flow con potencial internacional, que es al final lo que ellos están buscando. Entonces yo diría que eso es una primera cosa, la visibilidad máxima de aquellos éxitos que tenemos. Dos, ese es un lado del sándwich, que haya, digamos, mecanismos suficientes de deal flow, pero tiene sentido no solo buscar deal flow en Panamá, sino instalarme en Panamá, gestionar en Panamá, que es el segundo gran reto que ojalá logremos. Bueno, para eso tienes que convencer de que esto compite en mejores condiciones que los vecinos, donde ya existen ecosistemas, donde funcionan suficientemente bien estos ángeles o redes internacionales. Y tres, estar aquí por estar aquí es porque o hay un deal flow suficiente o porque la gestión es más barata o más inteligente que en los vecinos. Pero si la salida no está aquí, pues probablemente invierto en emprendimientos locales con miras a sacarlos afuera y no me duele tanto, digamos, que no haya una salida local. Entonces, en resumen, siendo muy retador el traer de afuera, yo creo que la estrategia que de hecho Panamá está siguiendo en distintas iniciativas es crear adentro un fondeo profesional suficiente para dar visibilidad a esos emprendimientos locales que probablemente les cuesta que los vean afuera, pero que son necesarios llevarlos al siguiente nivel para que empiecen a ver, para que empiecen a hacer los roles de afuera. Entonces estamos construyendo redes de ángeles sólidas, ordenadas en Panamá, o fondos profesionales desde Panamá, repotenciando lo que se ha hecho en tantos años, y ojalá el esfuerzo de esto que se está haciendo haga que esas evaluaciones de los expertos sean mejores y los negocios sientan que tienen con qué hablarle en Panamá con visión internacional, más allá de que después vengan los fondos de verdad afuera poniendo a Panamá en el radar. Excelente, muchas gracias, Federico. De acuerdo contigo, y lo vimos en la presentación con Cristina también, el tema de la falta de innovación en los emprendimientos, es un huevo y la gallina. ¿Cómo voy a venir a invertir si no hay en quién invertir? Ese es uno de las recomendaciones de Federico, uno de nuestros expertos en la materia. Y bueno, pasando a otro tema, también un poquito trágico, voy a achicarles las caras aquí para poder leer. En la parte de educación y formación, no nos fue tan bien en algunas cosas, la más alta siendo la pregunta sobre educación práctica en negocios y administración, si es suficiente para crear e iniciar un negocio. Aparentemente, bastante sí, 4.7. Recuerde que no es 4.7 de 5, no es cuadro de honor, sigue siendo fracaso. En la fase de educación primaria y secundaria adecuada sobre principios de economía del mercado, 1.9 de 10. Educación primaria y secundaria adecuada al emprendimiento, 1.8. Y educación primaria y secundaria que fomenta la creatividad e iniciativa, 1.8 también. Entonces yo quiero hacer la pregunta a Marcela, desde su sombrero educativo, desde Adden University. Marcela, para ti, ¿qué aspectos se deberían considerar en una estrategia integral de educación y formación en materia de emprendimiento e innovación y qué pueden hacer desde las universidades? Gracias, Alejandro. Siento que ese comportamiento que muestran los datos es natural a lo que está haciendo Panamá. Estamos atacando el ahora y es de ahí que las universidades estamos empezando a desarrollar los programas, a desarrollar competencias basadas en emprendimiento, a generar unas modalidades que les permitan a los estudiantes interactuar con temas reales de innovación, pero nos damos cuenta que en la columna vertebral, en la primera fase de formación de los alumnos, no estamos ayudando en el proceso ni en la escuela privada como en la escuela pública. Entonces, para hablar de una estrategia integral de educación tenemos que manejarnos en los dos tiempos, en los resultados a largo plazo cuando empiezo mi formación en primaria y en los resultados que voy a tener un poquito a corto plazo con estos profesionales que en las universidades ya llegan a formarse y a interesarse en el tema. De ahí un poco ver que debemos promover competencias de creatividad. La creatividad es natural en el ser humano porque se viene desde la curiosidad y nosotros con los modelos académicos tradicionales normalmente bloqueamos la creatividad, les decimos no, tienen que aprender esto y así tienen que responder. Y lo que tenemos que empezar a hacer es que les permitan a los chicos investigar, que puedan buscar información, que pregunten, porque esa competencia de curiosidad que desarrollen en primaria y secundaria les va a permitir a un nivel profesional identificar necesidades en el mercado, identificar opciones, cómo poder solucionar problemas y brindar estas alternativas. Si lo hiciéramos desde primaria y secundaria en estos indicadores 1.8 y 1.9,
muy probablemente cuando llegue a nivel profesional ya estaría más formado y más elevado ese porcentaje. Entonces, creo que las universidades, un primer paso es hacernos responsables de esto y apoyar a los colegios. Porque si bien es cierto, nosotros ya tenemos unos pasos avanzados en innovación y emprendimiento, ¿cómo podemos contribuir a los colegios a que los docentes de primaria, de secundaria, también se formen en esto y empecemos a formar basados en emprendimiento? Sabemos que no todos quieren emprender, pero la competencia emprendedora e intraemprendedora que acompaña el trabajo en equipo, el pensamiento positivo, la asertividad, ser una persona resiliente, se debe trabajar desde el colegio y eso va a generar una cultura emprendedora, así no todos quieran emprender. Entonces, siento un poco que la responsabilidad de las universidades es apoyar a los colegios, apoyar al Ministerio de Educación, a todas las entidades que nos regulan y que nos apoyan a nosotros en Panamá, para que esto sea un poco más sólido. No creo que solo sea responsabilidad del Ministerio de Educación. Siento que debemos articularnos y siendo mucho más activos en el ecosistema de las universidades para presentar proyectos que podamos implementar en apoyo y en paralelo con ellos, teniendo la experiencia un poco. Desde Advent University recientemente nos dieron la admisión en el Consejo Nacional de Emprendimiento y les compartíamos nuestra experiencia con un proyecto que tuvo buenas, bajas, probamos y ahí lo llevamos y ha funcionado. Y decíamos, ¿por qué no darlo a colegios privados y públicos para que tengan ese mindset emprendedor desde la primaria y secundaria? Entonces, siento yo que todas las universidades que estamos en el Consejo Nacional podríamos diseñar una estrategia para articularnos y empezar a hacer pequeños muestreos con colegios que nos permitan ver la efectividad del proyecto y como todo un plan de mejora para acompañarlo. Excelente, excelente. Sí, me consta como profesor específicamente de universidad, de ahí ustedes, de emprendimiento, que se están haciendo temas y se nota ahí con un 4.7 más alto y que total, la responsabilidad, asumir parte de la responsabilidad no es única para ayudar a las escuelas. Y una buena noticia es que ya se aprobó y se está firmando ya la ley de emprendimiento para la educación primaria y secundaria. Y de hecho hay una serie de actores privados y públicos del ecosistema que estamos comprometidos en hacer eso realidad. Así que como dice Federico, de repente en un par de años vemos todos estos números subir. Muchas gracias, Marcela, por esa opinión. Seguimos entonces con las categorías y vamos a checar de vuelta las caras aquí. Seguimos con las categorías de transferencia de I+D. Y aquí, bueno, primero, la más alta del tema de transferencia de I+D, que no es un número tan alto, pero bueno, con 3.7, dice que si la base científica y tecnológica apoya la creación de nuevos emprendimientos de clase mundial, esto marcó 3.7, siento el más alto, y luego los tres más bajos, con un 2.7, si las empresas nuevas y en crecimiento tienen acceso a esas últimas tecnologías, 2.7, y si el apoyo a científicos e ingenieros a comercializar sus ideas en nuevas empresas y en crecimiento existe, con 2.7, y el más bajo con un 2.1, si existen esos subsidios para que las empresas nuevas y en crecimiento adquieran nuevas tecnologías. Y para eso, entonces, quiero llamar al doctor Gittens, que además de ser un experto en transferencia de I+D, es un experto en emprendimiento de I+D y en todo este tema de acceso a esas tecnologías. Doctor Gittens, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te tengo una pregunta en particular, quiero que igual comentes sobre esto porque tienes la experiencia vivida, pero mi pregunta particular es, ¿qué acciones podemos empezar a implementar para impulsar la competitividad de esas empresas nuevas y en crecimiento a nivel de innovación para entonces ser internacionalizadas? Espectacular. No, gracias por la oportunidad, Alejandro, y de verdad que es un placer poder compartir un poquito desde acá de lo que hacemos de Indicasat y cómo está conectado a este excelente estudio que están presentando. Yo creo que al final, bueno, estos números que se están reflejando aquí, las justificaciones están muy parecidas a las otras que han compartido los otros panelistas, o sea, no son las notas que queremos ver, pero sí hasta cierto punto reflejan la realidad, no desde la perspectiva de que no tengamos esa base científica o no tengamos esos desarrollos tecnológicos en nuestras universidades y nuestros centros de investigación. La realidad es que se están haciendo proyectos de investigación de mucho potencial, de mucho alcance, pero y ya conectándolo a tu pregunta, ¿qué acciones podemos hacer? Yo creo que algo que es evidente es que no hemos logrado, a pesar de ser un país tan pequeño, no hemos logrado acercarnos como comunidad académica al sector empresarial o emprendedor, ¿verdad? Para poder
alinear las prioridades, o sea, la famosa torre de marfil, ¿no? O sea, que a veces no lo queremos ver así desde nuestras universidades y centros de investigación acá en América Latina porque no tenemos los mismos recursos que tienen en otros países más desarrollados. Pero honestamente siento que en muchos casos ocurre que estamos haciendo investigación que tiene potencial académico y sacamos publicaciones de muy alto nivel, pero no logra traducirse, y ese es el significado de la transferencia, no logra llegar a las manos de esas personas que pueden entonces llevarlo del laboratorio o de la universidad al mercado. Y ahí es donde yo creo que vamos a necesitar seguir formando, por un lado, seguir formando más personas que tengan esa capacidad dual, no solo de la parte de negocio, sino de entender el lenguaje que hablamos nosotros los científicos, pero entonces también armando esos equipos, poder acercarnos a los inversionistas, porque claramente nosotros los científicos tampoco hablamos el lenguaje de los inversionistas, ¿no? Y eso yo creo que completaría la ecuación y es hasta cierto punto la experiencia que hemos tenido con este emprendimiento que hemos adelantado desde que arrancó la pandemia. Yo creo que la pandemia por lo menos empoderó a la comunidad científica a decir, tenemos que hacer algo para llevar cosas que impacten a la población y que ayude a salvar vidas. Y se vieron casos espectaculares, desarrollo de ventiladores mecánicos de emergencia, la fabricación local de medios de transporte viral, que es la que estamos haciendo desde acá en Indicasat. Pero entonces ahora que ya, de cierta manera, no es que se ha acabado la pandemia, pero ya se han vuelto a implementar algunas restricciones administrativas, burocráticas, regulatorias, nos damos cuenta de que de nuevo estamos en esa lentitud de que tenemos las capacidades, demostramos que lo podíamos hacer hasta con muy pocos recursos, pero no se le está dando el empoderamiento ni a los de negocios ni a los científicos para que llevemos esto a la realidad. Wow, excelente. Doctor Gittens, rapidito, si puedes comentar al público que nos está viendo cómo funciona este tema del MTV que ustedes crearon, un poco para entender que sí existe, sí se están creando, inclusive innovaciones en el ámbito científico que pueden ser comercializados y estaban siendo comercializados, ¿no? Totalmente. Y comienzo explicándotelo diciendo que yo llevo casi más de 10 años trabajando en el tema de dispositivos médicos, pero enfocado en temas en los que me entrené cuando hice mi doctorado en Estados Unidos de medicina regenerativa. Son campos bastante avanzados, bastante necesarios, pero que los desarrollos ahí pueden tomar 5, 10 o 15 años en llegar a la clínica cuando estás en un sistema bien financiado. Acá en Panamá lo he seguido haciendo, pero viendo las dificultades, ¿verdad?, de poder llevarlo al mercado, siempre pues he estado tratando de buscar esos mecanismos de tener un impacto de manera más rápida. Y la pandemia, de cierta manera, presentó esa oportunidad. Pudimos coordinar rápidamente, o sea, las investigaciones todas pararon cuando pegó la pandemia, tuvimos que apagar las luces nosotros también, pero rápidamente pues pusimos todo nuestro recurso humano, equipamiento, infraestructura al servicio del Ministerio de Salud, y una de las cosas que nos solicitaron junto al Instituto Gorga fue la fabricación de estos insumos que se estaban usando para colectar las muestras. Son los tubitos de solución donde se pone el hisopo. Eso no se estaba recibiendo en Panamá porque los países que lo producen comenzaron a limitar las exportaciones, y en cuestión de un par de días, en coordinación muy cercana con el Instituto Gorgas, pudimos fabricar esos medios de transporte viral, verificar y validar que funcionaban de igual o hasta mejor calidad que los que se estaban trayendo de afuera y comenzar a suplir las necesidades del Ministerio de Salud y el sistema de salud pública. Hemos ido fabricando eso por los últimos 2 años. Hemos fabricado más de 130.000 unidades que han ido directamente a ayudar estas funciones en los centros de salud y laboratorios y hospitales privados del país. Y justo estamos en ese proceso de lanzarlo como el primer emprendimiento científico del Indicasat, porque claramente su naturaleza comercial y de manufactura, quizás lo ideal es lanzarlo desde afuera, pero también tengo que reconocer que estamos encontrando algunas dificultades que no nos esperábamos, ¿no? De que tenemos una política de propiedad intelectual que nos permite trabajar de cerca con empresas privadas, pero no teníamos una política de emprendimiento, ¿verdad? De cómo tú puedes sacar un proyecto del instituto y lanzarlo como algo privado. Y eso pues ha tomado algo de tiempo, estamos trabajando en eso, pero yo creo que ese es el espacio donde trabajar de cerca con la empresa privada pudiera ayudar a hacer ese pase de información, de conocimiento, de tecnología, para que no se pierdan estos proyectos, ¿verdad? Porque estos proyectos realmente han demostrado que se tienen todas las capacidades y lo único que se necesita es ese empoderamiento para hacerlo una realidad. Excelente, excelente. Muchas gracias, doctor Gittens. Y bueno, esa es una muestra de que sí hay y sí se puede. Y bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? Y para eso también quiero llevarlos a un par de datos más antes de terminar. Sé que habíamos dicho 1 hora, pero está bien interesante este panel. Quiero hablarles sobre la categoría de políticas gubernamentales y específicamente lo que marcó más bajo, con un 2.1. La pregunta que se le hizo a los expertos era si existía ese apoyo a las empresas nuevas
y en crecimiento, si es alta prioridad para políticas a nivel de gobierno local, nada más marco 2.1, y en la categoría de infraestructura comercial y profesional, marcando un 3.1 como la más baja de esa categoría, si las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar el costo de utilizar subcontratistas, proveedores y consultores. Entonces, con esos dos datos, y bien brevemente, vamos a hacer una lámpara de los deseos, quiero que todos me contesten bien brevemente, aunque sea con un gran deseo. A nivel público, ¿qué programas o políticas podrían impulsar la competitividad y crecimiento de emprendimientos que ya están en marcha, pensando desde sus sombreros financieros, académicos y de investigación? Entonces, no sé si, Federico, si quieres acompañarnos la pregunta, empezando. Mira, con el sombrero financiero, la respuesta la he dicho una y otra vez. Yo siento que Panamá tiene los dos eslabones extremos de la cadena financiamiento emprendedor muy bien montados. En el eslabón inicial ya hay un organismo que entrega grants, ya concursos, que fomenta la innovación, que entrega sin nada a cambio, simplemente quiero que pases de la innovación, de la idea, perdón, a la innovación. Y ese es Cenacid y todo lo que está vinculado con Cenacid. Repotenciar eso, mejorarlo, cambiar, todo lo que tú quieras, pero ya está ahí una semilla maravillosa que podría crearse y focalizarse. Y en el otro extremo de la cadena está la Bolsa de Valores de Panamá o Latinex, digamos, ahí hay el eslabón de salida, pero llevémoslo al eslabón de pequeñas y medianas empresas, lo que fue el Nasdaq en su época, o lo que es el MAPA en Costa Rica, que es un sistema de salida hecho a la medida de emprendimientos de otro nivel, que no tienen las mismas exigencias de fondeo y de financiamiento, pero que tienen un mecanismo de salida, y eso ayudará no solo a los emprendimientos, sino a los eventuales fondos en el camino. Entonces, mi respuesta es, repotenciemos esos dos eslabones que ya existen, ajustados a lo que necesitamos para el emprendimiento de alto potencial. Excelente, excelente. No hay que inventarse la rueda está, hay que repotenciarla. Súper. Gracias, Federico. Marcela, ¿nos comentas tu deseo de política pública? Yo creo que parte de más allá de la política es cómo generamos el compromiso. Y de pronto nosotros tenemos muchas entidades a nivel de educación, tenemos el Consejo de Rectores de todas las universidades, tenemos las entidades que nos regulan, cómo desde ellos pudiéramos generar un parámetro, un indicador que permitiera que todas las universidades que hayan desarrollado ya el tema innovador apoyen a las demás universidades que no lo han hecho y en cierta medida también lleguemos al high school, podamos llevar estos programas allá y hagamos la formación, pero que no sea solo la iniciativa de las universidades, sino que ellos sean parte de crear esa comisión y decir, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Hacia qué punto arrancamos? No podemos atacar todas las variables en un solo momento porque no vamos a generar un resultado que impacte. Hay que definir muy bien entre lo que existe en Panamá y las universidades que estamos en Panamá, qué se debe hacer, cómo se debe hacer y empezar a implementarlo, pero que sea un poco más con sinergia de todas las entidades que nos regulan, tanto universidades públicas como privadas. Para mí, la educación no debe ser algo de competencia, debe ser al contrario algo que está articulado y que en su especialidad permita abarcar muchísimo más. Tenemos una universidad tecnológica, tenemos una universidad y cada uno se especializa en una parte. Entonces, ¿cómo entre hacer esa sinergia y articularse pudiésemos generar estos programas, pero algo más formal que no solo la iniciativa? Siento que por esta parte va. Y en segunda instancia, he visto muy positivamente con la población activa que como universidad nosotros debemos promover todas las políticas que se van generando para conocimiento de los estudiantes. Porque cuando hablábamos de, hace un tiempo que invitamos a la persona que está con todo el lineamiento de la política, los chicos no tenían idea y son los primeros que dicen quiero emprender, pero entonces no están en el plan de comunicación en el que se informen de estos temas. Entonces las universidades deben ser las primeras canales de comunicación para que los alumnos que se están formando en el grado de universidad tengan acceso a esta información y tengan acceso a preguntar y cómo funciona y qué debo hacer y cuáles son los pasos y que estemos en esa posibilidad desde centros de emprendimiento dentro de las universidades de apoyarles y darles esta tutoría. Siento yo que esa es como la responsabilidad de la universidad con las políticas que se generen a nivel general de emprendimiento, que seamos los primeros en enterarnos y que sirvamos de canal de distribución a toda la red de los estudiantes en población activa. Excelente, de acuerdísimo, que no se quede solamente arriba, de repente de profesores, de universidad, sino que permee abajo los estudiantes que son realmente los que queremos que sigan emprendiendo. Sí. Súper. Gracias, Marcela. Y bueno, doctor Gittens, su opinión.
acerca de estas políticas? Claro que sí. No, yo pienso que para agregar, mira, conectando este dato que muestras aquí con un poco lo que mostró Cristina, de que la mayoría de los emprendimientos nuevos no están utilizando nuevas tecnologías. Uno de mis wishlists en realidad es que podamos encontrar o podamos ir creando más de esos espacios donde podamos acercar a los científicos, a los académicos que están trabajando con, en teoría, las tecnologías de punta, el conocimiento de punta, con estas comunidades de emprendedores, con esta comunidad de empresarios y los gremios, ¿no? Que activamente los gremios, Cámara de Comercio, APEDE, Capatec, estén buscando la manera de enriquecer la participación del sector académico en ellos. Y yo creo que eso va a permitir que haya un mejor flujo de información entre todos, ¿no? Y a la vez, desde el punto de vista de políticas públicas, yo creo que entonces ahí es nada más que todos hagamos nuestra tarea a nivel institucional. Las cosas no van a ocurrir porque queremos que ocurran, ¿verdad? Realmente hay que buscar los caminos administrativos, regulatorios, que permita que se den. Entonces eso significa que vamos a tener que pensar a dónde queremos llegar de manera estratégica y comenzar a generar esas políticas que faciliten esos procesos. Hablando específicamente de políticas de emprendimiento para las instituciones, hablando de cómo se va a manejar el tema de conflicto de interés para que se quite el miedo, porque honestamente, te soy sincero, yo siento que en la comunidad académica hay hasta un miedo de que uno no puede meterse en estas cosas, porque si tú comienzas a generar dinero de un emprendimiento que está generando empleo, que está generando impuestos, que está generando una nueva industria en el país, lo van a ver como algo negativo. Eso tenemos que eliminarlo. Y por el otro lado, entonces, a nivel regulatorio, y te lo digo desde el segmento en el que yo me desarrollo, que es más alineado al tema de salud y biotecnología, creo que así como en finanzas se está hablando mucho del sandbox para fintech y todo esto, yo creo que en salud también podemos ser estratégicos y buscar la creación de una especie de sandbox donde permitamos que haya innovación en temas de salud de una manera muy controlada, ¿no? De que no vaya a poner en riesgo la vida de ningún paciente, pero que acelere el proceso de innovación que necesita nuestro sistema de salud pública. Excelente, me gustó esa última también del sandbox, que se crean sandbox para, por ejemplo, el fintech, para poder probar por qué no hacer sandbox en el ámbito científico. Y me quedo también con algo que comentaban, el tema de la articulación. No estamos trabajando los gremios por un lado, las universidades por otro, las incubadoras por otro, sino cómo realmente no competimos, sino que hacemos algo en conjunto y nos articulamos. Y bueno, por último y último dato que quería presentar, y ya la última pregunta ahora sí, en la categoría de normas sociales y culturales, siendo la más baja calificada, sobre la cultura, si la cultura nacional del panameño fomenta la asunción de riesgos empresariales. O sea, es decir, que si consideramos que la cultura es una cultura de tomar riesgos para crear empresas, marcó un 4.0. Y yo quiero hacer una pregunta abierta, realmente si todos pueden darme una opinión, pues sería genial. ¿Cómo podemos aprovechar ese despertar digital que fue causado por la pandemia para impulsar su acceso y uso por emprendimientos nuevos y en crecimiento? No sé si quieren empezar algo en el mismo orden. Yo quisiera pedirte la palabra porque lo estuve pensando y mencionabas algo de la articulación, y es: la universidad tiene que ser pilar para contar qué pasa en el resto del mundo. Entonces, si hay países en los que la innovación, como mencionaba anteriormente, se ha desarrollado y han vivido y tienen una experiencia, las universidades deberían traer espacios en donde se pueda mencionar esto. Y el tema de la pandemia, la digitalización, muchos chicos pudieron acceder a educación por radio, pudieron acceder por diferentes canales que antes no se podía. No perdamos la activación de esos canales de comunicación. Por el contrario, usémoslos para potenciar la confianza que pueda llegar a generarse hacia el emprendimiento. Tristemente, el emprendimiento se ve como una alternativa posterior cuando ya no tuve trabajo o cuando tuve una situación financiera. Y realmente no debe ser eso. Debe ser la potencia de identificar una necesidad y brindar una solución a un problema que nadie está atendiendo. Entonces, siento yo que debemos traer para que la gente tome confianza en cómo otros países han solucionado problemas, cuáles son sus alternativas y qué proyectos salieron, porque en cierta medida esto hace que la gente salga un poco de la caja y tenga que decir, wow, no llevaban el agua en baldes. Resulta que diseñaron algunos líquidos e instrumentos para purificar el agua donde estaban y no la tuvieron que transportar. Mientras todos nos estábamos matando la cabeza de que teníamos que movilizar algo para después limpiarla, para volver a mover. Entonces, siento que
las universidades en contacto con la innovación, con la investigación y con el resto de universidades a nivel global pudiésemos traer esto y que no solo quedara a nivel de licenciatura o de posgrado, sino que se pudiese compartir en cierta medida en eventos en los que los chicos que les interese se puedan sumar y se lleven esa experiencia. Creo yo que esos canales de comunicación que se activaron por la pandemia no los deberíamos perder ahorita que estamos regularizando una presencialidad, sino que al contrario potencializarlos porque nos va a permitir descentralizar el enfoque en Ciudad de Panamá. Vamos a poder llegar al interior, a chicos que se formaron de una forma diferente y que pudiéramos activar muchísimo más esos canales, siento yo. Buenísimo, totalmente de acuerdo. No echar para atrás con lo que ya se ha ganado, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Federico. Sí, déjame aprovechar las cifras que vimos previamente. Yo siento que la cultura panameña y esta nota, digamos, 4 de 10 que tenemos en los expertos, refleja un poco que decimos mucho, pero hacemos poco. Es decir, se supone que la mitad del país decía, no, chicos, yo tengo todo lo que necesito para emprender. Y aquí están todas las oportunidades del mundo, y el emprendedor potencial y el emprendedor intencional. Y resulta que dar el primer paso bajaba a eso que termina siendo el TEA de 20. Entonces, mucho dicho, poco hecho. Y al final, si encuentras que buena parte de la población activa es empleado público y viven, digamos, creciendo por esa vía, o que alguno del emprendimiento es más por necesidad que por oportunidad, la noticia pues no es tan buena. El otro lado de la moneda es que encuentra uno que cada vez más los jóvenes sí tienen el switch cambiado, sí tienen exactamente pensando otra cosa. Entonces, por eso es un optimista. Digamos, no estoy luchando contra la corriente porque viene una corriente que sí siente que esto es más natural de lo que los anteriores pensaron, pero el cambio cultural de sentir de que dar ese paso no es tan aventurado es realmente el reto de Panamá. Y en segunda instancia, respondiendo a tu pregunta específica de la pandemia, mira, la buena noticia de la pandemia es que efectivamente cualquiera, por la maravilla de la virtualidad, puede hacer cualquier cosa y puede atender cualquier mercado. Maravillosa noticia para todo el que quiera emprender. El otro lado de la moneda es que estás compitiendo con el mundo entero. Porque quieres hacer algo en Panamá y un señor en Wyoming o en Ucrania está compitiendo contigo. Entonces, todo tiene, digamos, las dos caras. Yo prefiero ver la positiva. Y compitan contra el mundo y destaquen. Siempre hay varios players. No necesitas ser el número uno. Puede ser el segundo o el tercero con tal de que haya espacio. Pero eso sí, diferénciese. No sea simplemente más de lo mismo. Gracias por tenernos aquí. Súper, gracias Federico, de acuerdísimo, se abrieron estas oportunidades para todos, pero también un jalón de oreja de que tenemos que ser diferenciados y competitivos. Y bueno, doctor Gittens, su opinión. Claro que sí. Mira, para cerrar yo te diría, bueno, conectándolo con lo último que dije, creo que compartí algo a nivel de cultura, que es la que yo conozco desde el mundo académico y es eso. O sea, siento que hay una imagen de que el científico tiene que ser un mártir, y pues trabajar en su ciencia y quedarse en su ciencia. Y yo creo que eso ha cambiado bastante. Yo creo que la expectativa de todo centro de investigación, inclusive de las universidades, es que tienen que tener ese componente de transferencia tecnológica muy fuerte, muy activo. Y realmente, si queremos mejorar esa cultura de tomar riesgo empresarial, yo creo que en el mundo académico y experimental específicamente, estamos sumamente bien entrenados a fracasar. O sea, el 80% de las cosas que hacemos en el laboratorio fracasan. O sea, que de cierta manera tenemos muchas cualidades que se necesitan para emprender. Pero no somos del mundo de negocios y yo creo que juntar nuevamente, saber que esto no es algo de que, bueno, lo hago yo solo y punto, sino que tenemos que abrirnos, colaborar, buscar a las personas que tengan esas otras capacidades que nos van a permitir echar hacia adelante. Eso es algo que yo creo que va a ser clave y va a ser clave para que nuestras propias instituciones lo vean como algo valioso. O sea, que haya que invertir en una institución científica como Indicasat o como cualquier otro centro de investigación, hay que contratar a gente de negocios, porque necesitamos ese componente si realmente queremos impulsar el tema de la transferencia tecnológica. Y también, por supuesto, hacer alianzas, porque tenemos aliados y partners importantes como la Ciudad del Saber, que ya tienen esa experiencia, y muchas de las otras instituciones y empresas que están acá en la Ciudad del Saber, por ejemplo, pero a nivel del país también. De acuerdo, muchas gracias. Y así mismo, como de repente los científicos necesitan esa parte de negocios, conozco muchos negocios que se beneficiarían muchísimo con esa parte científica e innovadora. Bueno, quiero dar las gracias. Este es un panel de lujo. Estoy recibiendo muchos mensajes por acá. Les ha encantado. Si quieren repetir este panel,
La verdad que unas intervenciones increíbles. Para que sepan nuestros invitados que nos están viendo, esto va a quedar grabado. Ustedes pueden revisarlo nuevamente. Una vez les van a mandar el link, apenas se acabe la sesión, se sube a la web y les mandan el link para que lo vuelvan a ver. Pueden seguir compartiéndolo. Adicional, mañana vamos a tener el estudio completo en la web para que puedan descargarlo y realmente meterse a ver más de lo que comentaba Cristina. Y finalmente, todas estas preguntas que claramente no tuvimos tiempo de leer y responder, pero son muy interesantes, las vamos a estar respondiendo en un live en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram. Así que si nos pueden seguir en @InnovaCDS, este jueves 16 a las 4 p.m. vamos a tener ese live respondiendo algunas de las preguntas que ustedes dijeron y también más preguntas que hagan ese día. Así que nuevamente muchas gracias a nuestros invitados especiales, Federico, Marcela, doctor Rolando Gittens, por supuesto a Cristina y Carla y a AMPIME, específicamente al director Oscar Ramos por el apoyo. Nos vemos entonces el jueves en ese live y el próximo GEM también el próximo año como siempre. Muchas gracias.